Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y usted? Bien, un poco con frío, Profe, resfriado. Estoy de las 8 de la mañana haciendo clase. Ahora me toca con ustedes. Estaba esperando a que se terminara de convertir el video a MP4. Estaba con alumnos de la UPLA haciéndole clase. Ya, parece que están los que están. Bien, ¿cómo vamos a continuar un poco con nuestro trabajo? hola, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, hola. Bueno, acá. Déjenme unirlos. Estaba escuchando que está bajando el número de contagiados, sobre todo en Santiago. Yo no sé. Yo, yo no. Estuve toda la mañana Hola, así. profesor. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? No, cállate cámara, cállate cámara. Lucas. Oh, Lucas, ¿para Ya, qué? vamos a continuar con Problema de nuestro chico. trabajo. Webcam Logitech. Recuerde que lo que ¿Eh? estamos viendo es, vamos a reforzar un poco más lo que es la óptica geométrica, ¿cierto? Y para eso estábamos viendo las aplicaciones, ¿cierto?, de la ley de Snell. Déjame ver dónde los tenía ustedes. Aquí. Colegio primero medio. Ah, eso era el link del video, ¿eso no? ¿Dónde estamos? Estábamos haciendo algunos problemas de esta guía, ¿cierto? Pero déjame Sí, ver. habíamos, Sí, habíamos, habíamos hecho. pero déjame ver dónde estaba la hojita. Esta parece que fue. Aquí está, ¿eh? Le puse el link del video ahí también cuando se la subí, pero tienen que buscar en mi canal de video, colocan Víctor Garrido y ahí aparecen los videos. ¿Sí o no? Sí, Ya. Ahí está sí. ese problema. Ok, qué bueno. Y este era el último problema que habíamos hecho, ¿cierto? Nos preguntaban aquí, había un rayo de luz y formado con el espejo horizontal un ángulo de... ¿Está bonito su peinado? No, Su- tiene ahí los 50 Se grados, cortó la barba, no te lo creo. ahí tiene los otros 50 Quiero perdiste grados. tu poder. Mira, la vais por la Play. Tenían que escoger entre una de las dos. Ya, ahora concentrémonos un Chino, eres tú. poquito, concentrémonos en esto, chicos, sabiendo que a la derecha he dicho hay un espejo con 180 grados, entonces, si este bien sale, se refleja con 50, lo que le faltaba eran 90, o sea, 40, 90 menos los 50 te quedan 40, entonces tienes 130 más los 40, le faltaban 10, tienes 180, y si esto forma un ángulo recto, con 80. Y preguntaban con qué ángulo, ¿cierto?, se refleja la erección después de reflejarse en el otro lado.
Entonces aquí me faltó, parece que algo, lo vamos a hacer al tiro. Vamos a copiar esto y lo voy a llevar al Paint para trabajarlo. Un ¿Se lo detalle. habíamos completado, ¿no, profe? No, no, porque el ángulo con el que llega vos. Ah, venga. Ya, entonces tenemos ese ahí y lo que me falta, ¿cierto? Ahora es con qué ángulo se refleja. Entonces, me falta una rayita hacerlo, pero ya se entendió el problema ya vos. Sí. Ahí. Entonces uno pregunta con qué se refleja con los mismos 80 que están aquí. Espera un poquito, déjame. Entonces nos faltaba ese ángulo. Ahí está, se refleja con 80 porque esto es a 90 grados respecto de ese plano. Entonces, la respuesta es se refleja con 80 grados, ¿cierto? Entonces, esa es la geometría en cuestión. Y eso es lo que sucede cuando tú vas en la calle y de repente hay una persona que está vendiendo objetos en la vereda y tiene algunos lentes, algunos espejos, entonces de repente te llega un rayo. Y como una superficie lisa, pasa eso, porque llega al sol, ¿cierto? Llega al espejo, tú vas pasando, pum, se refleja, y pues llega a tu cara y sientes una especie, porque hay transporte de energía, sientes un rayo que te llega, te molesta la cara un poco, pero sientes ese proceso, porque es una superficie lisa. Entonces nos faltaba determinar ese ángulo en cuestión. Hasta ahí estábamos, ¿no? Esto era la clase, Sí. ya, entonces se lo vamos a borrar y vamos a agregar este otro. Ahí está. Y con eso completamos el problema. Entonces ahora vamos a hacer otros problemitas que están aquí para tener una mejor cobertura de esto. Déjenme buscar uno. Hagamos el 10, po. Entonces vamos a llevar eso para allá y lo vamos a pegar en nuestra hojita. Ah, pero esto lo vamos a hacer en otra hoja para que no se confunda la materia. Vamos a hacerlo aquí. Entonces te la vamos a poner ahí, clases. Hoy día estamos a 02 07 2020. ¿Ya? Después le pongo el link. Video. Después se lo anoto ahí. Entonces esta es nuestra hojita. Me gusta ese tipo de letra y le pongo ahí. Listo. Todo. Entonces vamos a copiar el problema. Ahí está. El problema 10 de la guía. Entonces, fíjense bien por favor. Dice la figura muestra un rayo de luz que avanza por el aire. O sea, viene desde el aire y se encuentra con un bloque de vidrio. Hay un bloque de vidrio. Por lo tanto, tengo una superficie que es transparente y por lo tanto la luz en parte se refleja y en parte se refracta. Entonces hay una parte de él, ¿cierto?, que pasa hacia abajo y el otro pasa hacia arriba. Y hay que calcular la velocidad de la luz en este vidrio y su índice de refracción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer un análisis de los ángulos. Entonces, esta cosita la llevo al Paint, copiamos y pegamos en el Paint. Eso lo borramos porque ya lo hicimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Copiamos y ahí está. Entonces vamos a tratar de dibujar los ángulos. Aquí está la normal, obviamente. Tengo un ángulo 60 grados, le faltan los 30, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con una letra más chiquitita, ya que no me... Déjame. Ya. Este dibujo lo vamos a agrandar un poco para hacerlo más grande. Siempre tomen la figura a 45 grados. Miren, a 45 grados. Así no se le distorsiona tanto. Porque así aumenta proporcionalmente tanto en el largo y en el ancho. Entonces siempre cuando tengo una figura a 45 grados. Aumentarla.
Ahí, ¿ve? Entonces sí mantiene la proporcionalidad. ¿Se da cuenta? Ya, entonces Los vamos a dibujar. píxeles. Claro, ahí tienen los 60, le faltan 30, ¿no? Entonces vamos a anotar Sí. esos 30 ahí, le vamos a dar un numerito más pequeño, el 9, 30 grados. Como esto lo voy a requerir, entonces lo vamos a poner copiar y lo pego al tiro. Ahí ve. Entonces lo tengo al tiro. Entonces esos 30 grados los llevo ahí. No, bueno, 20 abajo muy. Ahí tenemos, entonces tenemos 60 más 30. Y obviamente como ese es el ángulo reflejado, el incidente es el mismo, ¿no? Sí. Y ahí tenemos entonces los ángulos, el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Y mira este 70 y obviamente le faltan los 20, entonces eso lo vamos a hacer aquí. Voy a poner uno más chiquitito ahí porque no tengo tanto espacio, 20 grados. ¿Se entiende que son los 20 grados ahí, cierto? Incluso esto lo podemos, Sí. espérate, lo podemos hacer un poquito más pequeño. Ahí los coloqué. Entonces ya tenemos, si nos preguntan ahora cuál es el ángulo con el cual incide, 30 grados. Y de acuerdo a la ley de la reflexión-refracción, el ángulo es el mismo, ¿no? Entonces tenemos todos los ángulos en cuestión. Esto lo voy a extender un poquito más arriba. Ahí. Y le ponemos la gomita. Esto es muy entretenido, ¿eh? Y ahí lo vamos a colocar, para completar la ficha, le colocamos N. No, N mayúscula. Y le vamos a dar una letra un poquito más grande. Le ponemos N. Y N es la línea normal, ¿no es cierto? Perpendicular al plano de incidencia. Ahí está, ¿eh? Entonces hemos completado el dibujo y con eso, a partir de la geometría del problema, hemos determinado el ángulo de incidencia, el ángulo reflejado y el ángulo refractado. Recuerda que los ángulos siempre se miden respecto de la normal, lo que pasa es que nosotros nos daban los complementos. Entonces la geometría del problema está ahí. Y ahí tenemos entonces esa solución. Entonces este dibujo ahora lo tomo, lo copio y lo pego en la hojita de hoy día. Entonces ahí vamos a pegar y eso lo vamos a poner ahí, solución. Y eso lo vamos a llevar al punto medio ahí. Y ahí estaría entonces parte de la historia. Pero recuerden que lo que me preguntan dice calcular la velocidad de la luz en este vidrio y su índice de refracción. Entonces, cuenta con un bloque de vidrio. Entonces, calcula la velocidad de la luna esté vacía. Entonces vamos a buscar, vamos a hacer el cálculo matemático acá, en nuestro programa. Ya, sabemos que el n, ¿cierto? Que el índice de refracción es igual al cociente, se habla de cociente entre C partido por B. ¿Ya? En este caso, esto sería, vamos a colocar lo mismo acá, vamos a colocarlo en su índice y le colocamos n vidrio. Y el n del vidrio creo que vale 1,5, ¿no? Lo buscamos en nuestra tabla, 1,5 es igual a C
C, ¿cierto? Es 3 por 10 elevado a 8, ¿cierto? Sí. Y esto que está aquí es, colocamos el paréntesis, Metros por segundo. metros partido por segundo, y aquí le colocamos la incógnita. Entonces, ustedes saben que esas flechas que yo coloco, ya se lo he explicado hacia el lado, significa que yo continúo el cálculo numérico para el lado, ¿cierto? No he puesto ninguna igualdad, simplemente continúo para el lado. Entonces despejamos B de ahí, y B te quedaría, ¿cierto? Está dividiendo, paso multiplicando, entonces te queda esto mismo. Eso lo borro y le coloco 1,5. Y eso nos da B igual, Esto lo divide claro, y nos da 2. 2 por Esto. 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿sí? Sí. Ya. Entonces, espérate, déjame. Copiamos y pegamos. Y esto es 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y esa sería la respuesta. Entonces, a partir de la noción del índice de refracción. Entonces, esto lo colocamos acá y pegamos. Ya, le reitero que esas flechitas que yo coloco es para que yo continúe el proceso hacia el lado, ¿ya? Vale, una Sí, continuidad. sí. Y ahí tenemos entonces, nos pedían, dice, calcula la velocidad de la luz en el vidrio y su índice de refracción. Obviamente el índice de refracción yo lo saco de la tabla de datos que yo dispongo, ¿ya? Esperemos un poquito que me están llamando a alguien urgente. ¿Aló? ¿Hola? Bien, aquí estamos. ¿Aló? Mato. F. Eso acá me voy a limpiar mi máquina. Yo me voy a, no sé, Ay, ¿por qué no cuéntate un chiste? ¿cómo se le dice a un, ¿cómo se llama esto? Un electricista, no, sí, un electricista, no, a los que cambian los, se me fue, puta. Semaforista. Semaforista. No, no, Ay, no, ay, los que quitan semaforista. la luz, la luz de arriba. Ah, los que Foquitas, están. po. Los foquitas, Sí. po. Yo cambio foquito, en chino yo cambio foquito. Gracias. Ah, No sirve para contar chistes. ya cállate. ¿El chino cuente uno? No, yo no. No, Yo soy más yo fome que el tampoco. Bruno. Así como que había un pedo que se llamaba calcetín. El Bruno es fome, yo soy más fome que el Bruno. Ya, pues, chino, termina el chiste. Había un pedo que se llamaba calcetín y ya se sabe en el final. Vía, pero con el final, pues yo no me lo sé. Ah, No que busqué mi culpa. el skate power que lo bajo en masa. El comediante malo. ¿Sabes que le puede contar el chiste? Ah, no, este se lo saben. ¿Tú te lo sabías? No, mala suerte. Mala suerte, ¿Qué le hizo güey. qué le hizo una bueno. piedra a otra piedra? La vida es dura. Ah, acá hay nivel de humor. Más repetido que... Hace más calor que, que el mosco. Oh, Bruno. Rico para entrenar. ¿Qué? Bruno. ¡Ya, Mateo! Ajá. Yo digo que Gabriel nos baja que hay con Windows 10. ¿Por qué? No te acuerdas. Ah, verdad, el mundo, po, weón. Me meto, te No me hackeo. acordaba, weón. Es que yo tengo Windows 10 y me puedo meter hacks. Hablando de nuestra vida, en medio de la clase de física, te esperaba el profe y todos los Sí, demás no. escuchando. Sí, todos los demás silenciados escuchándonos. Y la clase se está grabando. Me puse el Funko arriba. ¿Verdad que le estará? Mira yo. El control de la Xbox. Con el control de la Xbox. No, Y el de la Play acá, mira. mira, hermano, me pongo un godo y que chico me pongo una boina. Me imagino los que están silenciados en su casa pensando,
Porque No le sé presta qué la- estarán ¿Me pensando. llamaron? Están silenciados. Estamos esperando acá nomás. Cabros. Esto es como cuando un Mira. profe se va de graduar. Dragon Ball, pero que me queda chiqui. Me queda súper chico, tengo un gorro. Mira, lo voy a buscar. Calma. Síganme, cabros, síganme. Es que está spameando su Twitch. Ya, nos vemos. Que esté bien, chao. No, ya. No, mejor no me quedo acá. Voy a aprender en 2 horas más, cabros. ¿Para qué? Cachen ahí. Listo, gracias, chao. Chao, profesor. Hice un directo de prueba, pero puse mal la configuración y se vio un poco raro, pero ya. Ya, chiquillos, disculpen, pero era mi jefe. No se preocupe, No se profesor. preocupe que estuvimos conversando. Profe, nosotros. ¿puedo subir un poquito? Ahí. Ahí, gracias. Sí, estoy copiando. 60. Acá. Pero me falta el color. Recuerda que después yo le subo esta hojita a la plataforma. Sí, yo por eso no estoy copiando. Si lo hago activo va a quedar más feo de lo que me quedaría, no hay más en mente. No, a mí me quedó bonito, más o menos, mira. No sé si se ve. Ya. Más o menos. Listo, pero miren, fíjense bien, aquí en el aire tienen que entender dos fenómenos esenciales. Po. Cuando viene un rayo de luz en el aire, viene con la velocidad de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Al pasar por un material sólido como el vidrio, se produce una amortiguación del proceso y baja a 2 por 10 elevado a 8. Usted me dirá, oiga, bajó, claro, pero es poquito comparado porque recuerda que aquí tengo que tener el 2 y 8 ceros para el lado de metros en un segundo, entonces es una cantidad muy grande, pero se amortigua un proceso, igual cosa en el diamante y todo ese tipo de cosas. Pasa, pero produce una amortiguación. Ya vamos a hacer otro problema. Todo esto lo estoy haciendo, ¿cierto?, para ir confirmando o ir siendo el asunto. Entonces, veamos este otro problema. El 11. Lo copiamos y lo pegamos. Se lo pongo ahí la orillita. Foquito. Ja. Ya. Entonces dice allá los ángulos de la figura, sabiendo que N1, que es el primer medio que es el aire, vale 1,22 y el otro vale 1,58, algún tipo de vidrio. Y este otro medio, que no es el aire, puede ser agua, ¿ya? O puede ser otro medio donde está. Entonces, me piden hallar, ¿cierto?, determinar los ángulos θ sub 2 y θ sub 1. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a llevar esto al Paint. Espérate un poquito, el Paint. Eso lo borro porque eso ya está listo. Aquí hay más espacio. Obviamente este ángulo, ¿cuánto vale? Aquí vamos a colocar la normal primero, déjame colocar la normal. N. Ahí la colocamos. Y si este ángulo vale 30 grados, ¿cuánto le falta para completar los 90? 60. 60. Entonces ponemos ahí 60 grados. Que es el ángulo que hace con respecto a la normal. Y ahí lo colocamos. Y obviamente el θ sub 2 también sería 60, ¿no? ¿Sí? ¿Si equivalen lo mismo? Claro. Copiamos y pegamos. Y ahí. Ustedes ya tienen el dibujo original, entonces estamos viendo ahí. Y ahí tengo entonces 60-60, la incidencia es de 60, el reflejado de 60. Nos falta el θ sub 1. Entonces para eso, lo que tenemos que hacer, ahora yo no tengo el complemento para determinar uno, sino tengo que aplicar la ley de Snell. Entonces vamos a llevar el dibujo. No, dejemos el dibujo ahí. Vamos a hacer el cálculo. Ahí entonces vamos a poner aplicando la ley de Snell. Entonces esto te queda N1, le colocamos su índice por el sin
del ángulo de incidencia la vamos a colocar alfa 1, alfa sub 1, eso es igual a lo mismo, pero aprovecho la situación y le cambio su índice después. Ahí. N2 y el ángulo, ¿cuánto era? Teta sub 1. Entonces vamos a colocar, voy a colocar eso, la vamos a colocar aquí. Ahí está. Entonces esa es la famosa ley de Snell. Entonces voy a continuar hacia el lado. Ahí. Entonces el N1, ¿cuánto vale? De acuerdo al esquema del dibujo, 1,22. 1,22. Eso lo multiplico por, para eso tengo que tener mi calculadora, por el sin Sin del ángulo de incidencia que eran, ¿cuánto? 30 o Eh, 60. 60. Así lo ves, Tenemos ahí sí. 60 grados. Cerramos. Y eso es igual a N2. Y el segundo medio que era 1,52, si no me equivoco, ¿no? 58. 52, 58. Déjame ver. Confirme. Ah. 58. Por el sin el ángulo de sub 1. 1,58. Ok. Entonces, aquí lo que tengo que verificar primero es que mi calculadora esté en el sistema DEC. ¿Cierto? Si la calculadora está en radianes o en grados, tengo que hacer un cambio de modo. Porque yo puedo haber prestado mi calculadora a alguna persona y estuvo trabajando en radianes o en grados. Si está en el sistema DEC, lo hacemos al tiro. Entonces colocamos 1,22 por... ¿Cómo se hace para cambiarlo, Tienes que apretar la tecla mode. profe? Ubicaste la tecla mode. Ya, sí. Ya, ahí se presiona una, dos veces, 3, el 4, y ahí aparece, seguramente aparece 1, arriba dice dec, degree 1, si la quiero bajar en degree presiono el 1, si la quiero bajar en radiana presiono el 2, si la quiero bajar en grado presiono el 3, entonces como quiero el 1 en degree, presiono 1 y que te queda en degree. Espera. ¿Ya? Ya. ¿Te quedó? ¿Aparece una letra D? Ahí. Listo. El 1. Ya, eso, presiónate el 1. Exacto, presiónate el 1. Listo. Ya, si la quieres trabajar en radianes, porque en algún momento va a tener que trabajar en radianes, tendrías que presionar el 2. Es decir, tú le estás comunicando a tu calculadora en qué sistema tú quieres hacer el cálculo numérico. Por ejemplo, para calcular la fase de una onda, para calcular los fasores en un circuito resonante, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del contexto, uno ocupa lo que corresponde. Entonces, colocamos 1,22 por el sin, Pues, sin. colocas sin y colocas ahí 60. A mí me dio 1,056. Perfecto, eso da 1,056. Y eso Ya. sí. Y el otro lado te queda ¿Qué onda? 1,58 ¿Qué fue eso? por Ahí me pide la calculadora. Creo que fue el Agustín Peorrín. Pues sin. Ya, te quedó. Creo que fue el Agustín Entonces Peorrín. ya vamos viendo. Entonces vamos a Creo que fue la... ver esto. Tengo que despejar, calcular el ángulo. Entonces, si tú te das cuenta, al seno de ese ángulo lo está multiplicando una cantidad, pasa al otro lado dividiendo. Entonces eso te queda la división de 1 como división, ¿cierto? 1,056, lo colocamos ahí, dividido por 1,58. ¿Era como división? Claro, si tengo que despejar, aquí tienes una ecuación simple, po. Entonces tienes que tratar de aislar el sin del ángulo, del argumento. Y como ese número lo está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces colocamos dos flechas, eso significa que yo continúo mi proceso de cálculo. Entonces dejas lo mismo, colocas sin
teta sub 1, y eso es igual, y hace la Necesito división. cualquier cosa. Entonces ahora divide 0.66. 0,056 dividido por 1,58. 0,66. Ya, 0,668. Sí. Listo. Entonces, como yo no quiero, yo solamente quiero el ángulo y no la función seno aplicado al ángulo, entonces colocamos, ahí colocamos, voy a anotar esto, colocamos teta sub 1, que es nuestro ángulo, y eso es igual a, colocamos sin a la menos 1, así se escribe, ¿de qué cosa? De ese argumento de 0,668. Ahí. Y eso lo busco en mi calculadora. Entonces, ¿cómo hago eso? Todas las cosas que aparecen a la menos 1, arriba, ¿cierto? Ubicaste la tecla sin. Ahí dice la tecla sin, cos y tan. Y sobre cada una de esas teclas dice sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tangente a la menos 1. ¿Verdad? Entonces, para hacer Sí. que la calculadora me haga el sin a la menos 1, como están con color amarillo, con otro color, aprieto la tecla Shift o inverso. ¿Ya? Sí, ahí se puso. Y ahora aprieta sin. Ahí está. Ya, ¿y qué te pareció sin a la menos 1? ¿Ya, correcto? Sí. Sería conveniente porque puedes tener una expresión más grande, colócale paréntesis, para asegurarte. Y colocas 0,668 y cierra paréntesis. Porque, 0,668. claro, porque ahora Ahí, no. no es necesario, pero el día de mañana puedes tener un argumento un poco más sólido, entonces sería conveniente. Y ahí apretas el igual, Me dio 41,91. 91. correcto, y ese es el ángulo. 91. Y ahí le pones grado. Y ese es el ángulo. Entonces tenemos el cálculo numérico, Ahora 1.56. tenemos el fundamento teórico, y eso lo vamos a hacer aquí. Entonces ahora, ese ángulo ahí lo vamos a colocar en rojito, 41, dijimos 91, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces ese ángulo es el que está aquí. Pero te lo voy a hacer más chiquitito, si no me van a caer en él. Vamos a ponerle un 10. 41,91 grados. Y ese numerito lo tomo, lo destaco y lo llevo ahí. ¿Se entiende que ese es el número, no? Lo estoy superponiendo ahí. Sí. Ya, listo. Entonces, ¿qué nos pedían? Nos pedían el ángulo de incidencia, el ángulo reflejado y el ángulo incidente. ¿Y cómo calculamos el ángulo incidente? Aplicando lo que se llama la ley de Snell. Entonces tenemos totalmente resuelto nuestro problema. Y esto lo vamos a llevar a la hojita. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Vamos a colocar aquí solución. Y vamos a ver si podemos hacerlo aquí, esta cosa. La vamos a llevar al medio y pegamos. Veamos si lo da, si no, en la otra hoja. Ya lo hizo en la otra hoja. Entonces vamos a tener que bajar todo el problema completo. Siempre es conveniente colocarle una tablita, ¿no? Entonces las cosas no se te mueven cuando tú haces... No veo nada. Profe, ¿podemos ver cómo llegó al resultado? Ya, espera un poquito, déjame destacarlo ahí en negrita, cambiar la letra. Ya, lo voy a pegar al tiro esa cosa, espera un poco. Aquí, mira, para que no se me olvide, espera un poquito. Y eso lo pego acá en el fundamento. Pegamos. El helicóptero. No, la apretó algo. Y ahí está. ¿Quién me dijo que le explicara? El faune. Ya, pues aquí está. Sebastián. Faune. Apliqué la ley de Snell que dice que el índice el índice del medio del cual se viene el rayo por el seno de ese ángulo
ese ángulo que está ahí, es igual al ángulo que pasa al segundo medio, ¿cierto? Que sale de N2 por el ángulo que le llamaron teta sub 1. Entonces reemplacé los datos, 1,22 y el N2 1,58. Ahí están, el N1 y el L2. El ángulo incidente vale 60 grados y esa es mi incógnita. Entonces tuve que tener la precaución de hacerlo adecuadamente, teniendo la calculadora en el sistema DEC, 1,22 por el seno 60 grados, que vale 1,056, eso es igual a 1,58 por el sin del ángulo en cuestión. Y como tengo que aislar mi incógnita, este número que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, replico lo mismo, hago la división, que me da 0,668, y yo no quiero la función seno sobre un ángulo, sino quiero el ángulo, entonces lo represento, digo el ángulo, es la función inversa de ese argumento, 0,668, y eso me da un ángulo de 41,91 grados, que fue el número que colocamos ahí. No sé si le queda más claro. Sí, sí, lo entendí. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahí estamos haciendo nuestros problemas, estamos completando la guía, viendo lo que es la luz, y vamos a ir a buscar. Usted ve que cuando uno quiere una mecánica de trabajo, y si los alumnos están atentos, fíjate tú que yo, no sé si se han dado cuenta, pero en este proceso, ¿cierto? Vamos un poco más rápido porque ya aprendieron a usar la calculadora. Y cuando usted lo haga, al principio me decían, no hemos usado nunca calculadora, no sabemos usarla, y ahora me están ayudando, ¿viste? Entonces me dicen, profe, vale tanto esto, esto, otro. Y yo les dije, tienen que ser pacientes y esto les va a tomar un par de meses. No es de la noche a la mañana. Y cuando tú eres constante y están en las clases participando y ponen atención, esto se hace mucho más transparente, mucho más liviano, mucho más ligero, más fácil, pero los alumnos tienen que poner atención. Y si estuviésemos en una sala de clase, a lo mejor no sería tanto el avance porque se genera, pero aquí parece que hay gente que quiere hacer las cosas bien y por eso estamos avanzando rápido. Y basta con una explicación, el alumno me pregunta, le doy la explicación y queda claro el tiro. Así que deberíamos continuar de la misma manera. Vamos viendo otro problema. Entonces voy a ir colocando en amarillo para no repetir los problemas. Ya, ese problema que está ahí. Ah, ya. Vamos a hacer el problema 9. Hagamos 9. Ahí. Y eso lo vamos a explicar en amarillo. Ahí estamos. Vamos viendo entonces de qué trata el problema. Ya. Aquí me dan un enunciado de un problema, no hay ningún gráfico, ninguna cosa. Entonces, a partir de nuestra experiencia ya que tenemos con nuestros gráficos, dice un rayo de luz porque se propaga en el aire, entra al agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es 1,33, ¿cuál es el ángulo de refracción? Haz el diagrama. Entonces, vamos a hacer el cálculo numérico primero. ¿Y esto por qué se generó aquí esta otra? Ya. Entonces, este es el problema 9. Y vamos a tener que aplicar la ley de Senen. Entonces voy a aprovechar lo que yo tengo y luego, ¿me entiendes? No va a estar copiando todo de nuevo. Ya. Vamos a aplicar la ley de Snell. Tengo un medio 1. Le vamos a colocar otras variables. ¿De dónde? Profe, le quería decir que no, aún no entiendo muy bien la calculadora científica porque me la compraron hace poco y si me podría enseñar un poco porque recién ahora estoy aprendiendo a usarla. Ya te dije ya, porque esto te toma un tiempo, no es de la noche a la mañana. Y eso seguramente trae un manual. Así como cuando tú tienes un PlayStation, una cosa así, eso viene con un manual y tú lo aprendes rápidamente. Aquí también tienes que meterte un poquito en los cuentos. Pero en la medida de lo posible vamos a ir trabajando y te voy pidiendo ciertas cosas. Pero tienes que ser paciente, no es de la noche a la mañana esta cosa. Ya, profe. Ya, así que vamos a ir trabajando con eso. Ya.
viene desde el aire. Entonces, el primer índice, ¿cierto? En vez de colocar N1, le vamos a colocar ahí aire. Incide con un ángulo y ¿hacia dónde se propaga? Al agua. Entonces, el segundo medio es agua. El ángulo con el cual incide, ¿cierto?, es de 45 grados. Entonces vamos a borrar eso ahí. Vamos a colocar paréntesis, 45 grados. Y me piden el ángulo de... ¿qué me piden? El otro índice, el del agua, ¿cierto?, es 1,33. Entonces, vamos a hacer aquí lo mismo. El N del aire ya sabemos que vale 1. 1,00 da lo mismo que si coloca 1. El ángulo con el cual incide son 45 grados. Se propaga el agua y el agua vale 1,33, ¿o no? Por el ángulo en cuestión que le vamos a llamar el teta sub 1. O el ángulo teta, la vamos, para no confundirlo con el problema anterior. Ahí. Entonces aquí lo que tengo que hacer es colocar la persona que me preguntó de la calculadora, Vicente, ¿no? Sí, Vicente Silva fue. ¿Qué Sí, me profe. preguntó la calculadora? ¿Vicente? Sí, acá la tengo. Ya, pues. Entonces lo primero que tienes que certificar, ver si tu calculadora está en el sistema DEC, o aparece una letra D arriba en el visor, ¿la viste, no? ¿Dónde? Arriba, pues en el visor aparece una letra D. Chiquitita. No. A ver. ¿Cómo que no? Debería aparecer, pues, o una R o una G. ¿Qué aparece? Si quiere le muestro mejor, mire. Ya, muestra. Ya, pero arriba donde está el 0, Vicente, muestra tu calculadora. Arriba donde está el 0 debería aparecer una letra D chiquitita. A ver. Sí, parece, sí. Parece que una D. ¿Usa el lente, Vicente? Es que tengo que ocupar lentes especiales. Ya. Y ahora tengo que ir Ok. el viernes para Ya. Ok, por para eso, pero Santiago. viste ya. Oh, ya, pero ¿te apareció la letra D, Vicente? Sí. Ya, eso significa que estás en el sistema correcto. Entonces ahora coloca 1 por... Ahora ubícate en la tecla sin. Ya. Ya, presiónala. Y ahora Ya. coloca 45. Ya. Y ahora presiona eso. Vamos Dar igual. 0.707. 0,707. Dejémoslo ahí. ¿Ya? Y eso es igual a... Eso es igual a 1,33 por el sin del ángulo teta en cuestión. Ya. Voy a colocar dos flechas para el lado. Ya, y significa, es cierto, ese 1,33 está multiplicando a mi incógnita, pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Entonces voy a colocar sin de teta igual, y eso es una división, coloco el 7,07 y lo divido por 1,33. Ya, y colocamos dos flechas, significa que sigo mi cálculo hacia el lado. Entonces vamos a colocar, repito eso porque eso no lo estoy modificando, y tengo que hacer la división. Ya Vicente, hacete la división. 0,77 dividido con 1,33. ¿Cuánto te dio? Vicente. 0.531. Listo, ahí estamos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente abajo. Vas a colocar el ángulo teta, que es el que está ahí.
igual, y ahí colocas sin a la menos 1. Así se escribe para poder entender. ¿Sin cuánto? Sin a la menos 1, elevado a la menos 1. Abre paréntesis, 0,531. Ya. ¿Y eso cómo se hace en la calculadora? Ubicaste la tecla Shift o inverso, la que está arriba, la primera. ¿El mode? No. Está el mode, es la primera, esa que está ahí. Mira, la pantalla, esa que está ahí. Shift o inverso. Está arriba, la primera. Ya. Ya, El presiónala. menos 1. El Presiónala. menos 1 ahí. Ya, presionaste Shift. Sí. Ya, y ahora coloca, presiona la tecla sin. Sin. Ya. ¿Qué te pareció? Entonces. Sí. Profe, como el 9 No. medio raro es el símbolo de ángulo, ¿no? Claro, un símbolo de ángulo. ¿Qué te pareció, Vicente? Un ángulo. No. Que me equivoqué, profe. Ya, pero presiona. Está abajo de mode, abajo, justo abajo. No, pues si te dije que apretaras la tecla Shift o inverso, ¿la presionaste? Ah, ya, sí, Ya, la presiónala. apreté. Y ahora ubícate en la tecla que dice sin. Ya, ¿La ubicaste? sí. Ya, presiónala. ¿Qué te apareció en el visor? 9.277. Si no te he dicho nada todavía, no te lo he hecho, no te dije que apretaras el igual. Borra todo. Ya, entonces, Ya, presiona Shift. ya, Y ahora lo tengo. dice sin. Presiona sin. Ujú, ¿Qué te ya, pareció? sin menos 1. Listo. Y ahora entonces coloca 0531. También con los No. asteriscos. Si lo quieres que lo haces con paréntesis o no. Con paréntesis digo. Ya. Profe, ¿cómo ponía el símbolo de ángulo en la calculadora? ¿Qué cosa? ¿Cómo ponía el símbolo de ángulo en la calculadora? ¿El símbolo? ¿Cuál símbolo? El 9. No entiendo. ¿Cuál 9? Ese que es como un símbolo, pero Found ese no se ejecuta, no se pone. Eso es solo para ir dando dentro del ejercicio. La calculadora parece que no lo acepta. Ya. ¿Presionaste ahora, Vicente, el igual? Sí, ¿Y a cuánto te dio? 32.073. Listo. Y eso le pones grado, la pelotita de grado. Y ese es el ángulo con el cual la pelotita de grado no la tiene tu calculadora, pero uno lo hace en el Ya. papel, lo escribe, ¿me entiendes? Entonces tú tienes la posibilidad, fíjate bien, donde dice sin, cos y tan, ve tu calculadora, por favor, donde dice sin, ¿Cuánto? cos y tan, arriba aparecen las funciones sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tangente a la menos 1. ¿Y eso con qué se hace? Sí, Presionando primero Shift, ¿ya? Entonces estoy aprendiendo cosas, pero Ya. tienes que irte lentito. Listo, y Ujú. ese sería el resultado. Entonces este es el problema 9. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ahí en la hoja. Pero vamos a poner aquí. Solución. Ahí. Y eso lo colocamos aquí. Ya no me aguantó todo. Vamos a checar esto un poquito. Profe, ¿qué calculadora recomienda? Mira una calculadora que te haga algunos procesos como la ecuación cuadrática. ¿Cuál es la calculadora que tiene usted, profesor? Yo tengo esta. ¿De qué marca, profesor? ¿Y cuál es el modelo? Casio FX 115 MC. Simple. Sí, una simple. Corte. Debe estar costando unos 15.000 pesos, 12.000 pesos. Yo conozco unas que Tenía cuestan 82. 65.000 pesos. No, bueno, eso déjelo para un tiempo más, pues para qué se comprar algo tan caro. Por ahora trabaje con... Lo sacamos en cuotas. Bueno, si lo Te puedes lo explico, hacer, claro.
le va a servir para el colegio y para la universidad también, pues, o para cuando vaya a estudiar. ¿Me entiende? Pero Sí. por ahora, con una sale del apuro. Sí, es verdad. Entonces, pues cuando, ahí está. Y me falta hacer el diagrama. Entonces vamos a ir a hacer el diagrama. Lo vamos a poner aquí en la parte media. Y eso lo voy a ir a hacer al dibujo. Vamos a ocupar no. Bueno, voy a borrar eso que está ahí. Y me voy a dar un medio. Ahí está. Me dibujo la línea normal. Le pongo negrita. No quiero hacerlo con eso. Quiero hacerlo con negro. Ahí está, negro. Y le colocamos la normal. Aprovecho este dibujo anterior. Porque tengo que hacer el diagrama, ¿no? Y tomo entonces la línea normal. Ya, esto viene del aire. No, ¿de dónde venía? Desde el aire hacia el agua. Entonces estamos haciendo el dibujo. Aire. Ahí colocamos y esto es agua. Ya, y esto incide con... Y esto se refleja hacia arriba. Ahí está, y este ángulo vale en 45 grados. Y como esto lo voy a ocupar, voy a copiar y lo pego. Ahí está. Y esto se refracta al segundo medio. Ahí. Y esto se refracta. Eso ya es lo último. Claro, me están pidiendo entonces aquí era, ahí. Y ese ángulo vale el que acabamos de seguir, ¿cierto? De 32,7. 32,07. Entonces ese ángulo vale... No pasa nada. Y ese sería el ángulo entonces con el cual incide. Ahí estaría. Me pidieron hacer un esquema. Voy a tratar de hacer algo acá. A ver. Quedó más o menos.
Ahí más o menos. No quedó muy bueno, pero... Y ese es el esquema, po. Amigo, mi piscina. Y tiene el diagrama. Entonces mejor este problema lo vamos a llevar abajo completito para que lo tenga. Ahí está. Estamos listos entonces. Sí. Y ahí está, pues ves los diagramas, están los ángulos, la incidencia, la ley de Snell. ¿Les queda más claro, no? ¿Sí? Sí, pues ves, si todo esto es parte de un proceso, mientras uno va haciendo algunos esquemas, algunos dibujos. ¿Ya, chiquillos? ¿Llegamos hasta acá? Sí. Son las 13 Ya, días. profe. Ya, yo más ratito les subo el video, les pongo el link acá, pero usted sabe que van a mi canal de video y ahí pueden ver todo, ¿ya? Vale. Chao, profe. Listo, que estén bien. Chao. Chao. Chao, Chao. profe.